Si quieres saber cómo hacer un techo guapísimo como este para tu campa, pues sigue viendo este vídeo. En el último vídeo lo hemos sacado del taller de pinturas y está pintado. Hemos hecho el interior del maletero, dejándolo guapo, aunque estoy esperando para unas piezas para terminarlo y hacer el tema de 12 voltios y 220. Este también tiene que pasar atrás. Pero la cosa más grande, como puedes ver ahora, es el techo interior. Es horrible. Yo he empezado a reemplazarlo aquí ya, como puedes ver. Esto es para quitar. Y vamos a ver el estado de cómo está aquí, dónde está la cama. Y bueno, yo he estado preocupando por el techo y yo quiero quitar los trabajos horribles del medio antes que hacer las cosas más divertidas. Entonces, es grande. Vamos a quitar el techo. ¿Sabes qué te digo? No está muy bien. Es como que no tengo... Estoy buscando ratas. Porque no hay ratas aquí ya. Es como no tengo modo entre medio. Es que cuando empiezo a hacer algo es todo o nada. Iba a dejar esto. Iba a dejar la madera ahí. Y he terminado pensando, al carajo, que voy a quitar absolutamente todo. He vuelto loco, básicamente, como siempre. Okay. Pero tengo un buen plan para hacer un pedazo de techo. Entonces, quizás vale la pena. Considerado todas las opciones que voy a hacer con el techo y decidido que voy a hacer la cosa más difícil posible, pero el más guapo. Una cosa que siempre era un problema en este vehículo es este aluminio. La estructura del techo va hasta afuera y remaches hasta un techo de aluminio. Entonces la condensación puede pasar por aquí y si tú pones madera con tornillos o remaches como estaba, termina la condensación goteando de los remaches. Entonces por eso puse mojeta y la mojeta era feísimo. Entonces tengo algo muchísimo mejor, pero mucho más trabajo como dije antes. Voy a poner una estructura dentro, entero. Un lugar que va atornillado al aluminio y después la madera que va aquí va a ir atornillado a la estructura. Así no hay contacto de metal hasta el interior, entonces no vamos a tener lugar donde puede gotear los remaches o tornillos. Y una vez que he hecho esto, que voy a hacer ahora, bueno, esto va a tardar todo el día fácilmente, vamos a tapar con algo muy guay. Sé que estás pensando, ¿qué cojones estoy haciendo? Haciendo el techo ahora. Sí, tienes razón. No, ni idea por qué no lo hice antes, porque básicamente no podía averiguar qué hacer. Estaba pensando en el tema meses y ahora tengo plan, entonces no es la manera de hacerlo. Si lo haces tú, haz el techo primero y después el resto. Y ahí lo tenemos. Listo para la madera que va a ir encima. Y esta es la cosa más difícil de todo esto. Midiendo estas tablas, cortándolas, para que entren directamente sin ningún fallo, porque claro, se ven. Si lo corto demasiado pequeño, esto es problemático. Entonces, esto tengo que medirlo súper bien. Toma 2, porque si recuerdas bien, hemos hecho esto una vez ya, pero esta vez, totalmente diferente. No me ha gustado nada la madera de antes, entonces vamos a ver si tengo suerte esta vez. Estoy haciendo esto para hacer súper fácil, pero en realidad he estado luchando. Por no estar exactamente cuadrado aquí, era súper difícil. Lo he ajustado como 5 veces, pero como puedes ver, que ha quedado bastante bien. He puesto pocos tornillos porque el próximo paso es pintarlo. Yo supongo que tú has visto cómo ha quedado esto ya en la foto de portada. Yo no tengo ni idea y estoy súper emocionado. Entonces, lo que tengo aquí ahora es un esmalte al agua que yo quiero que se pueda ver la madera abajo todavía. Entonces, con rulo vamos a aplicarlo aquí a la madera. Y este colchón no voy a volver a ponerlo, pesa un montonazo, no es cómodo y es
es que no entra bien en el hueco tampoco, es como ha perdido su forma. Entonces no se preocupe si pinto el colchón un poquito. Y mientras la pintura está secando, voy a cortar, no es la última tabla, pero es la última tabla completa, es la última pieza complicada. Lo tengo marcado con bolígrafo, porque deja una línea muy fina, así puede cortar al milímetro, y estoy usando una sierra con guía, por lo mismo, para dejar los cortes súper rectos. Y tengo una guía muy corta, eso. Una pesadilla cortando cosas tan largas como esto, 2,32 metros. A ver si tengo suerte 3 veces enseguida. Qué guapo esto, ¿no? Al final era como 3 capas, 3 manos o algo así. Lo pasé 2 veces en esta dirección y 1 vez en esta dirección. Y yo, la verdad que queda súper bien. Esa no es la cosa más fácil del mundo para grabar. La cámara no es muy buena en espacios pequeños y claro, trabajando ahí arriba. Bueno, espérate ahí, vamos a subir esta tabla. Mis brazos ya y todo que hay que hacer todavía con mis brazos arriba. No te iba a mostrar el frigorífico hasta el final, pero he estado usando esta tabla para averiguar exactamente dónde va esta tabla de techo, pero te lo muestro un poco más después. Aún tengo que hacer una tabla para poner aquí. Bueno, aún tengo que hacer mucho. Obviamente el techo solar estaba puesto hace años y años, pero estoy dejando el marco perfecto para coger los enganches. Estos van aquí montados en el interior y después lo que pasa, este es mal ejemplo porque el tornillo partido aquí, pero pones uno de estos tornillos aquí dentro y lo que hace es que tira el exterior por abajo, como aplastándolo para sellarlo bien. Y estoy haciendo todo esto ahora porque necesito poner este marco para que pueda ver dónde va la próxima cosa. Ok, tengo el techo casi hecho menos esta pieza y están ahí sacando. Entonces por fin toca la cosa más divertida. Bueno, yo creo que va a estar divertido, va a estar muy complicado también. Si tiene que ser la cosa más difícil de grabar, quizás es hoy trabajando en el techo. Separador. Aquí tenemos madera de 70 por 10 milímetros. Súper ligero. Esa es la idea, que no quiera añadir peso. Mucha gente dejaría el techo así, pero este va a dejarlo con un toque de lujo. Ahora tengo que averiguar cómo alinear todo. Fase 1. Después medimos dónde está desde la pared aquí. Y después he marcado el techo. Y lo subimos esto. Ok, esto sería muchísimo más fácil con 2 personas. Y después tenemos la primera pieza hecho y todo el resto de las piezas van a coincidir con esta. Mira, he encontrado a alguien para ayudarme, señor Cia. Entonces, mucho trabajando con mis brazos en mi cabeza. Estoy muy contento cómo está quedando. Ahora, otro pedazo del proyecto. Toda esta madera nueva. Está lleno de pelos, entonces súper fino. Lijarlo entero y pintarlos. Porque quiero el color más oscuro. Obviamente hay muchos. Entonces van marcados. Dirección del vehículo, delante. Y esta es pieza número 2 porque ya he desmontado uno aquí. 2. Y si vamos a tener más que una pieza, esta sería pieza
4A y 4B. Esa es la idea. Para que con un poco de suerte puedo devolverlo en su lugar sin líos. Y he comprado esta pieza para el taladro para que podemos hacer esto. Y dejar un hueco perfecto para la cabeza del tornillo. Este es porque si lo meto con la pistola de impacto, a veces raja, a veces salen pelos. Es mejor dejar un hueco perfecto para la cabeza ya. Así se queda más guapo. Y ese es el color que vamos a pintarlo. Es un tinte, es bastante naranja como puedes ver. Vamos a ver cómo queda. Acabo de dar cuenta que tarda 24 horas en secarse antes que lijarlo, antes que dar la segunda mano. Nos vemos en un par de días. Que no es broma, hoy ha sido uno de los días más duros recientemente, aunque aún tengo un montón más que hacer. Es viernes, no se puede beber una cerveza, pero van a ser pocos cervezas porque yo tengo que seguir luchando aquí. Y literalmente 2 días después sigo aquí, pero está casi terminado. Una de las cosas es, hay que lijar dentro de manos de barniz con 280, creo que es esto. Es súper rápido, pero tú sabes, es más trabajo aún. Y unos 60 piezas en total. Ahora solo tengo que esperar 24 horas más. Y montaje. Y después, días y días y días de trabajo. Por fin puedo montarlo, a ver cómo queda. Entonces, un pedazo de día de trabajo porque voy a hacer todo con cuidado. Voy a estar pintando todos los huecos, asegurar que no se ve nada raro, que se quede todo negro detrás. Y voy a estar grabándolo con mi cámara GoPro, a ver si tenemos un poco mejor calidad con esto. Entonces, ahora que tengo que hacer es dar la vuelta de todos estos y ver, mira, 9B. 10A, Dios, este es un lío ahora, ¿no? Estas cosas no están ayudando nada. 18B, 18B, 19B y 19B. ¿Cómo? Estaba borracho cuando hice eso, ¿ok? Y ahí lo tienes. ¿Cómo ha quedado, no? Como dije antes, es súper difícil grabar ahí arriba, pero bueno. Estoy súper contento. La verdad que queda guapísimo. Costó... no recuerdo cuánto costó, pero poco, básicamente. No costó mucho dinero. Era menos que 200 euros. 200 euros por ahí. Y sí, que queda súper guapo y está hecho, entonces ahora puedo seguir con otras cosas. Entonces en el próximo vídeo voy a estar instalando el frigorífico. Voy a estar terminando la ducha con este vinilo. Y si no estás suscrito ya, pues sabe qué tiene que hacer. Pon la campana también para que no pierdas ningún vídeo. Y nos vemos muy pronto. Adiós, chicos.